Este es nuevo, no lo sé usar. ¿Dónde se prende, hermano Lidia? ¿Aquí? ¿Abajo? ¿Arriba? Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Seguimos con las clases. Esta es la segunda clase, el segundo tema. Y quiero que levanten la Biblia, mis estudiantes. Miren, no va a entrar, se le olvidó, no trajo el pasaporte para ir al cielo. Como es una clase, ahí tengan la listita porque la vamos a ocupar. Vamos a buscar 3 lecturas y nos vamos a esperar a que todos la tengamos porque esta es una clase, ¿verdad? Cuando yo comparto un tema, les doy un poquito de tiempo porque el tiempo es bien rápido que pasa, ¿verdad? Y les digo, si no la hallo, escuchen, porque la seguimos buscando, ni la encontramos, ni la escuchamos, ¿verdad? Pero hoy, como es la clase, vamos a esperarnos y vamos a buscar la lectura todos. El tema de esta clase es Dios, autor principal de la Biblia. Dios es el autor principal de la Biblia. Y en el Concilio Vaticano II nos dice que Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Porque si no, imagínate, no entendiéramos si no se nos hablara en un lenguaje humano, ¿verdad? Por eso Dios nos habla a través de los hombres en lenguaje humano, pero inspirado por el Espíritu Santo. 3 principios encontramos en este pasaje. Dios nos habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Pero en esta clase solo nos vamos a enfocar en el primero, que es Dios nos habla en la Escritura. Y vamos a tomar 3 puntos que vamos a tratar de asimilar y de hacer nuestros en este tema. Que sería el primero, Dios nos habla en la Escritura. El segundo, de qué cosa nos habla. Y el tercero, cómo nos habla. Dios nos habla en la Escritura, de qué cosas nos habla y cómo nos habla. Para comenzar con el primer punto, Dios nos habla en la Escritura como autor principal de ella. La Biblia es la palabra de Dios. Es un pensamiento expresado a través de sonidos humanos. Es un estilo de hablar de la humanidad a la humanidad. Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, en el cual a través de una larga historia fue manifestándose sus designios de salvación por medio de los acontecimientos y obras que Él fue disponiendo. Pero no solamente Dios habla con una colectividad a través de su palabra, habla también al individuo, o sea, que también nos habla a nosotros, ¿verdad? Nos habla de la vida de salvación personal. Cada página de la Biblia es la misma voz del Señor, que nos invita, que nos llama, que se acerca a nosotros, porque quiere comunicarnos algo, una enseñanza, un consejo, su bondad, pero siempre es la palabra que se preocupa por sus hijos, porque busca el bien y la felicidad. Es por eso Dios es autor principal de la Escritura. Esto quiere decir que la Biblia es ante todo una obra divina, que se está inspirada directamente por Dios. Es que quien nos habla para comunicarnos su mensaje es Él mismo, es Dios. Nosotros cuando leemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, por lo general, por no decir casi siempre, aunque yo diría en mi persona, siempre, por mi experiencia, me habla de una forma o de otra. Dios me habla directamente a mí. He tenido la oportunidad de personas que se acercan y me dicen, Dios me dijo que te dijera. Levánteme la mano a quien le han dado ese mensaje.
Gloria a Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y será cierto? Muchas veces sí, pero en ocasiones no. Porque en ocasiones es lo humano. Pero Dios nos dio el discernimiento, el entendimiento y el Espíritu Santo, que es la luz. Un ejemplo, yo me estoy peleando con mi esposo, o mi esposo se está peleando conmigo. Y viene el hermano o la hermana y me dice, Dios me dijo que lo deje. Me va a gustar, yo creo, ¿verdad? Porque si yo dije hasta que la muerte me separe, pero si Dios me está mandando a decir que lo deje, pues ya la hice, ¿verdad? Y ya me voy a sentir cómoda. Es allí donde nosotros debemos de discernir. Y mi hermano, todos tenemos esa capacidad porque Dios sopló aliento de vida de Espíritu Santo desde nuestra engendración y en todos los sacramentos. Y lo venimos renovando todo este tiempo. Y si todavía nos quedan dudas, acudir a un sacerdote, a una persona espiritual y no dejarnos ir a la primera. Porque muchas veces sí, Dios nos va a mandar mensajes a través de los hermanos y muchas veces Dios nos va a mandar mensajes directos. En una ocasión me mandaron a predicar con alguien que iba a predicar en inglés. Y como era del mismo tema, yo vine y hablé con la persona que quiero mucho, y yo sé que ella también me quiere mucho, nos conocemos de hace mucho tiempo, y voy y le digo, pongámonos de acuerdo para hablar de lo mismo, porque vienen personas bilingües, yo conozco, y no va a predicar usted una cosa y yo voy a predicar otra. Y me dijo, no tenemos que predicar de lo mismo. Pero yo sentí una cuchillada en mi corazón. Yo estaba segura que íbamos a compartir ideas, porque yo lo digo, aunque sean las mismas lecturas bíblicas que compartamos, y ya de ahí nos vamos llevando y no nos vamos a salir del tema. Pero no quiso. Y yo le dije, está bien. Y me puse muy triste. Y me puse a leer la palabra de Dios, pero él me decía, no tengas miedo, adelante, haz lo tuyo. Y así me confiere él de su palabra que me hablaba a través de su escritura y me fui. Y ustedes no lo van a creer. Todavía mi piel se pone, como decimos, de gallina, ¿verdad? Bien eriza. Eso solamente lo puede hacer Dios cuando nosotros nos dejamos conducir por su palabra. Salió como que nos hubiésemos puesto de acuerdo y lo mismo que ella habló es lo mismo que yo hablé, pero lo que yo tenía preparado eran ciertas lecturas que coincidían, pero andaba un tema en mi Biblia entre medio de las hojas y lo que ella estaba hablando estaba allí en ese tema mío. Saqué la hoja y de allí di lo que tenía que dar y las cosas salieron bien. Y muchas veces así nos salva Dios, pero tenemos que ser valientes. Porque lo primero que como seres humanos se nos viene, no, porque yo no puedo, no, porque yo no estoy capaz. Pero la palabra de Dios nos está hablando, mis queridos hermanos, a cada uno. Y vamos a empezar con el ejercicio de buscar en la palabra de Dios. Me buscan, por favor, Timoteo 3:16. Timoteo 3:16. Cuando hayan terminado de encontrarla, dicen amén. ¿Primera o segunda? Tiene que ser primera porque no dice, ¿no? No dice, pero entonces es la primera, mi hermano. A ver, lo que ya la encontraron empieza, toda escritura es divinamente inspirada. Ok, entonces sí es primera. Aquí en el libro no lo tienen. A ver, póngase de pie el que ya la encontró. Así voy a ir viendo cuando ya terminaron todos. Y puede ayudarle al vecino también a encontrarla, porque recordemos, esta es una clase. Y tenemos que
sernos más rápidos a encontrar esa palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es segunda, perdón. Ok, perdón, es la segunda. Ahí enseguidita. A ver, se ponen de pie cuando ya la hayan encontrado, por favor. Sí, porque el tiempo va volando, pero esta es clase, ¿ok? Entre más nosotros usemos la Biblia, mejor vamos a encontrarla y más rápido, porque de lo contrario solo escuchamos y en la casa no la desempolvamos, no la leemos. Y entonces, ¿cómo vamos a saber de lo que nos habla Dios? Bueno, vamos a leer. Tal vez en algunas no está igual las palabras, ¿verdad? Pero el mensaje va a ser el mismo. Toda escritura es divinamente inspirada. Esto es, toda escritura es obra de Dios, que inspira al hombre lo que quiere. Palabra de Dios. Vamos a sentarnos. Ahora vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Igualmente, el que lo va encontrando se pone de pie. Versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y bueno, por el tiempo, el que no lo ha encontrado hasta ahorita, pues vamos a escuchar. Y dice la palabra de Dios. La profecía no ha sido jamás proferida por humana voluntad, sino que llevados del Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios. Palabra de Dios. Se pueden sentar. Y en la casa vamos a seguir leyendo la palabra de Dios para que nos apresuremos más, ¿verdad? En la clase para encontrarla. Entonces estamos hablando que la Escritura, todas sus páginas, todas sus palabras, son inspiradas, es divinamente inspirada, pero hablada por hombres a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender y comprenderlas y seguirlas, ¿verdad? El Vaticano II lo confirma. La Iglesia reconoce que todos los libros del Antiguo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. El autor de la Biblia es Dios y nos habla a través de los hombres, de los seres humanos, para que nosotros entendamos. La hermana Glenda dice: si nosotros hubiésemos sido hormigas, Dios se hubiera hecho hormiga para salvarnos. Y yo digo, y nos hubiera hablado una lengua de hormigas, ¿verdad? Para salvarnos. Pero como somos y nos hizo humanos, Él se hizo humano y vino a hablarnos como seres humanos y a salvarnos mandando a su Hijo, haciéndolo semejante a nosotros, menos en el pecado. Bueno, ya estamos conscientes que Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Que su palabra es inspirada. Y ahora vamos a seguir al punto de qué cosas nos habla
Dios en la Biblia. ¿De qué cosas nos habla Dios en la Biblia? Son 7 puntos de los que Dios nos habla en la Biblia. Nos habla de sí mismo, o sea que nos habla de Él. Dios nos habla de Él mismo. Nos habla del hombre, o sea, de nosotros. Nos habla de ti y nos habla de mí. Nos habla de la creación desde el principio de los tiempos. Nos habla de la historia de salvación. Nos habla de qué debemos hacer para salvarnos, si queremos salvarnos. Nos habla de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Nos habla del reino de Dios para que sepamos a dónde vamos a ir si es que nos queremos ir con Cristo. Y nos habla también de la religión. Y vamos a estudiar un poquito de cada uno de estos 7 puntos de los que la Biblia nos habla. Y nos dice que primeramente, ¿verdad? En el 1 nos habla de sí mismo. Dios nos habla de Él. Como cuando nosotros por primera vez estamos en una comunidad, hablamos un poquito de nosotros mismos, ¿verdad? Hacemos una breve introducción para que ellos sepan quién soy yo. Pues Dios nos habla de Él para que tú y yo, como sus hijos, sepamos quién es Él. En la Biblia, todas las páginas nos hablan de Dios, pero no precisamente de un Dios lejano, estirado, juez, como pareciera en la primera pista cuando leemos frases como yo soy el que soy, el Dios de poder, el Señor de los ejércitos. Ahí como que nos da miedo, ¿verdad? ¿Y en cuántos de nosotros, nuestros padres nos decían, si no haces eso, Dios te va a castigar? Si no me obedeces, Dios te va a castigar. Si me mientes, Dios te va a castigar. Y nosotros crecimos y fuimos conociendo a Dios como un Dios castigador, un Dios lejano que castiga a los que se portan mal. Y no es cierto, mis hermanos, Él es todo amor, como dice San Juan. Dios tiene una gran misericordia para nosotros. Claro que nos reprende, pero fíjate, solitos nosotros tomamos la decisión. Porque Dios que te creó sin pedirte permiso, no te salva si tú no le das permiso. Si yo le desobedezco a Dios, pues yo voy a terminar mal, porque Él me da la libertad. Así de grande es el amor de Dios, que no nos obliga. No es un amor que es a la fuerza, no es un amor de miedo. Dios nos da la libertad y tú y yo decidimos si queremos hacer su voluntad. Entonces Dios no es un Dios lejano, ni juez, ni tirano, ¿verdad? Por estas palabras que nosotros encontramos en la Biblia, porque están en la Biblia. Se trata de un Dios personal, vivo, cercano, providente, amoroso. Se trata de una palabra de un Dios Padre que se preocupa de nosotros, que rige nuestro destino en orden a nuestra felicidad temporal y eterna, porque como dice San Juan, Dios es amor y quiere que todos nosotros nos salvemos. Por eso nos habla a través de su palabra y nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros sabemos realmente, ¿verdad?, cuando algo es bueno y es malo. Son raras y contadas las cosas que nosotros tal vez podríamos decir, no estoy seguro si esto es bueno o es malo, pero sabemos a quién acudir para que nos ayude, ¿verdad? Y especialmente al Espíritu Santo. Cierto que la Biblia habla también de la cólera de Dios, del castigo y hasta de la venganza divina, como también se habla de los ojos, oídos y manos de Dios, que hay que entender estos antropomorfismos que en el fondo no son otra cosa que maneras de expresarnos los hombres. Antropomorfismo
¿Qué es antropomorfismo? Antropomorfismo es lo que nosotros los seres humanos utilizamos para hablar de los seres divinos. Porque ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios para que diga que tiene ojos, que tiene manos, que tiene pies? Aunque nosotros lo representamos como un abuelito, ¿verdad? Bien bonito se ve, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, representado por un abuelito, por Jesucristo, ¿verdad? Y la paloma del Espíritu Santo. Nadie ha visto a Dios. Pero estas son frases que eso quiere decir antropomorfismo. A ver, digamos todos juntos. Antropomorfismo. Antropomorfismo. Y mañana ya ni me acuerdo de esa palabra. Pero es bueno que se nos quede que esa es la forma que nosotros los seres humanos utilizamos, ¿verdad? Para hablar de los seres divinos que no conocemos. Bueno, esto es la parte de que nos habla Dios de sí mismo, que sobre todo lo que tiene que tener en nuestro corazón es que Él es amor. A veces decimos cuando todo va mal, cuando las cosas nos salen mal, cuando estamos tristes, solos, deprimidos y abandonados, especialmente hoy por la pandemia, de decir, Dios no me ama, Dios me castiga, Dios se olvidó de mí. Y podría ser todo lo contrario. He sido yo que no me he acercado a Él a través de su palabra, a través de leer las Escrituras. En el segundo punto nos dice que nos habla del hombre. Nos habla de ti y de mí en la Sagrada Escritura. Y nos dice que Él mismo lo creó, formado a imagen y semejanza suya. La palabra imagen y semejanza en hebreo significa más que retrato. Imagínate cómo nos hizo Dios. Si yo tengo una foto mía a la par y yo estoy allí a la par y les digo a ustedes cuál es la diferencia. Es igualita, ¿verdad? Y más que eso nos hizo Dios a ti y a mí. Nos creó más que a un retrato, a imagen y semejanza suya. El hombre es imagen y semejanza de Dios porque participa reproduciéndolas de las bondades y cualidades divinas. Los ha hecho, canta el Salmo 8, poco menos que Dios. Lo has coronado de gloria y honor, le diste el señorío sobre todas tus manos, le diste el señorío sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. Todo eso es la esencia de la naturaleza humana. Todo eso hizo Dios por cada uno de nosotros. Sabemos que todo lo que Él creó lo puso en las manos de el hombre, en las manos de nosotros, en tus manos y en mis manos. Lo que nosotros hagamos con ello es lo que le vamos a dar cuenta en el último día. Todo eso es la esencia de la naturaleza humana. Claro que el hombre, a pesar de su grandeza y señorío, está revestido de carne débil. Él nos creó con ese señorío, ¿verdad? Él nos creó a imagen y semejanza de Él, pero también estamos hechos de carne. Y esa carne es la débil, la que nos aleja, la que nos guía al pecado, ¿verdad? Entonces es donde nosotros tenemos que recordar que estamos hechos de barro también. Y nuestra debilidad humana es la que nos aleja y nos aparta de Dios. Entonces rompe las relaciones con Dios. Este ser humano, cuando peca, se aleja de Dios. Todos hemos leído cuando Adán y Eva, en el Génesis, ¿verdad? Se juntaban con Dios, ¿verdad?
yo lo veo como cuando tú y yo nos juntamos con un amigo o con una amiga a tomarnos un café. O a veces que vamos a la casa, ¿verdad? Y ahí estamos en el jardín tomándonos ese café o ese té. Qué bonito se siente, ¿verdad? Y Dios hacía eso con su primera creación, con Adán y con Eva. Cuando ellos cometen pecado por su debilidad, ¿verdad? Y se dejan engañar por el enemigo, por la serpiente, ¿qué sucede? Cuando Dios viene a su encuentro a pasarle bonito con ellos, ¿qué hacen? Y nosotros cuando cometemos pecado con Dios, ¿qué hacemos? Gloria a Dios, mire, el hermano no se esconde, el hermano va a confesarse. Muchos nos alejamos de Dios, muchos nos vamos del grupo, muchos nos vamos de la iglesia, nos escondemos. Eso es esconderse, eso es alejarnos del Dios divino que nos creó a su imagen y semejanza y nos dio todo. Es como tú y yo que trabajamos y le damos estudio a nuestros hijos y si podemos le damos hasta su casa o su fiesta de bodas, ¿verdad? Cuando ellos ya van a volar y le seguimos dando y le seguimos ayudando. Y dice la palabra de Dios que nosotros que somos malos damos cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará todo. Porque dice San Juan que Dios es amor. Y eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón y dejarnos guiar por eso. Y creo que es San Agustín, ¿verdad? Que dice, ama y haz lo que quieres. ¿Es él o ya le di el mérito a otro santo? Pero como dice el Chaco, esa es la idea. Lo importante es el mensaje, ¿verdad? ¿Te imaginas si amamos, ni a una hormiguita le vamos a hacer daño? ¿Verdad? No vamos a querer matar. Yo le pido a San Francisco de Asís que los aleje de mi casa porque no me gusta ponerles veneno, pero tampoco me gusta que estén en mi fruta y en mis plantas. Pero tampoco me gusta matar ni los peces, solo me gusta comérmelos. Ni los pollos, también solo me gusta comérmelos. Y menos las vacas, pero también me gusta comermelos. Pero me da lástima cuando sacan al pez del agua y no puede respirar. Hasta a mí se me siente que se me va el aliento y la respiración y siento frío. Pero qué ricos son fritos. Pues Dios nos habla, mi querido hermano, en su palabra de nosotros, los seres humanos, de cómo somos. Él nos hizo divinos, nos hizo puros, pero también está nuestra debilidad por el pecado, por la falta cometida. Pero Él sigue con sus brazos abiertos, esperándonos a ti y a tu familia y a tus amigos y a todos los conocidos. Yo siempre les digo, cuando uno sabe que en una tienda hay un especial, ¿qué hace? Va a comprar, dice, ¿pero qué más hacemos? Mire, nos aprovechamos, invitamos, anunciamos, hacemos así la corriente y le avisamos a todo el mundo. ¿Y qué pasa con la palabra de Dios? Cuando toca nuestro corazón y nos enamoramos de Él, quisiéramos hablarle hasta las piedras al principio, ¿verdad? Pero muchas veces nos desaniman en nuestra propia casa. Y ya de ahí decimos, pues haz lo que quieras y vete para donde quieras y yo me voy para la iglesia. No tenemos que desanimarnos, tenemos que seguir anunciándoles, tenemos que seguir compartiendo sin enfadarles, ¿verdad? Porque ya les dije, nos juegan la vuelta, pero nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Y eso es bien difícil, predicar con nuestro ejemplo, porque a veces hasta los ojos hablan. Y con los ojos decimos 1000 palabras que dañamos, que herimos al que está al lado. En el tercero, nos habla de la creación. Nos habla de la creación y nos dice, al abrir la Biblia, al principio creó Dios los cielos y la tierra. El mensaje no intenta dar de la creación una descripción científica, sino una información popular. Pero a pesar de esa intención sencilla,
resulta todo un poema elocuente de la grandeza del Creador. Da gusto leer las primeras páginas de la Biblia, en que el autor va descubriendo con pinceles maravillosos la obra creadora del mundo, para que veamos ya en estos párrafos el profundo punto de partida del plan divino y de la historia de salvación. Y nos va diciendo: al principio Dios creó, y en el primer día, y en el segundo día, y en el tercer día, y en el cuarto día, etcétera, etcétera, hasta el final, y crea al hombre a imagen y semejanza suya. ¡Qué hermoso! Y luego crea a su compañera, porque ninguna de las criaturas que había hecho le parecía que iba a ser su sustento. Y lo saca ¿de dónde? De los pies, ¿verdad? Para que el hombre nos tenga bajo sus pies. No, nos saca de la cabeza, para que estemos en la cabeza del hombre, la mujer. ¿Tenemos más cabeza la mujer? No, nos sacó de la costilla para que estemos a la par. ¿Y qué hace el de la par? Criticar, murmurar, señalar. No, para sostenernos, para caminar juntos, para apoyarnos. ¿Hay dificultades? Hay dificultades. No es todo color de rosas como los cuentos que me encantaban a mí, los finales. Se casaron y fueron felices para toda la vida. Hay altos y bajos, pero lo hizo el Señor para compañera, para apoyarse, para ayudarse. Y de eso nos habla, que le da toda la creación que Él había hecho: árboles, frutales, animales, tierras, ríos, lagos, mares, jardín, belleza, hermoso. Pero por la desobediencia del hombre, ¿verdad? Pues fue culpa de Eva y de la serpiente y del hombre. Porque nos pueden decir mil cosas y la decisión es no, ¿verdad? Adán hubiera sido fuerte si hubiera obedecido a Dios y le hubiera dicho: no, no comas, no tenemos que comer. Pero aparte se dejó convencer, ¿verdad? Es que era muy bonita Eva. Y muchas veces la belleza exterior, ¿verdad?, nos hace pecar. Tenemos que tener cuidado, porque Dios, a pesar de eso, no nos abandonó, nos rescató, nos salvó, mandó a su Hijo para rescatarnos. Y todavía podemos llegar a ese paraíso, a gozar de toda esa creación que Él hizo para nosotros, porque era para nosotros. En el cuarto punto nos habla de la historia de salvación. Podríamos decir que toda la Biblia es fundamentalmente la historia de salvación, la historia de un pueblo que el mismo Dios escoge para que a través de él vaya transmitiéndose el mensaje salvador a toda la humanidad. Dios en la misma Biblia nos dice cómo nos vamos a salvar, ¿verdad? Él nos dice que si perseveramos hasta el final, llegaremos a estar frente a su presencia. Él nos invita a través de su palabra. Y yo me pongo a pensar, la Biblia fue escrita hace muchísimos años, ¿verdad? Muchos años hace que se escribió. Y nosotros hemos venido evolucionando, o pensamos igual que los antepasados. No, ¿verdad? Y a mí me llena de gracia, me llena de alegría ver que lo que le habló a nuestros antepasados hace miles de años, nos habla a nosotros. ¿O cambiaron el vocabulario de la Biblia? ¿Quién sabe que cambiaron el vocabulario de la Biblia? Y de año a año, de generación en generación, sigue haciendo el mismo efecto en nosotros y nos sigue hablando. Dios dice que toda su palabra se va a cumplir y que hay de aquel que le renueva, aunque sea una coma de su palabra, porque todo se va a cumplir. Y mira la grandeza de Dios. Es lo que no puede caber en mi mente humana, porque Él es tan grande que con haberla inspirado una vez,
con tener un vocabulario que claro que fue traducida a nuestro idioma para que la entendamos, ¿verdad? Pero lo mismo quiere decir en todos los idiomas que ha sido traducida en la Iglesia Católica. Hay en otras denominaciones que a lo mejor hayan habido cambios, pero en la Iglesia Católica nos sigue hablando lo mismo de generación en generación y sigue haciendo el mismo efecto en nosotros. Cuando tú abres un pasaje de la Biblia, tú puedes ver cómo Dios sabía que voy a estar sintiendo, pasando hoy, ahorita, yo en este momento. Y ahí me habla. Ahí me habla y ahí entiendo y ahí recapacito y ahí vuelvo a los pies de Cristo y lo vuelvo a seguir. Es así como Él nos va hablando de esa salvación para ti y para los que te dio, para los tuyos. En el quinto punto dice que nos habla de Jesucristo. Nos habla de su Hijo, el enviado, al que mandó para que viniera a rescatarnos y a lavarnos de los pecados. El enviado de Dios al mundo, cuya misión principal es reconciliarnos con el Padre. El mismo Jesús le dirá a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento es una promesa de esta venida. En el Nuevo Testamento nos manifiesta el cumplimiento de esa promesa. Por eso ambos testamentos están íntimamente ligados entre sí. Muchas veces nosotros vemos que en la Eucaristía se lee unas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y unas del Nuevo Testamento y están relacionadas. Hay muchas profecías, ¿verdad?, que se escribieron que vendría el Mesías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento suceden y vemos que viene Jesús a salvarnos. Están unidas y nos hablan de que tanto nos ama Dios que manda a su Hijo para que nos venga a salvar. Y ese Hijo, ¿verdad?, que voluntariamente acepta, ya sabía lo que le iba a pasar, mas sin embargo, por el amor de cada uno de nosotros y por la salvación que quería en cada uno de nosotros, lo acepta y va a dar a esa cruz que nosotros hoy tenemos, donde se demuestra todo el amor que Dios tuvo para con nosotros. Nos habla también en el punto 6 del reino de Dios. He aquí, leemos en San Mateo 12:28, que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Toda la misión salvífica del Mesías se concentra en la idea del reino de Dios. Cristo viene a traernos ese reino que se hace presente en el mundo como un grano de mostaza, como una levadura, pero que llegará a su plenitud poco a poco al final de los tiempos. Más aún, ese reino no solo está presente en el mundo, sino que ya está dentro de nosotros. Para pertenecer a ese reino, tenemos antes que convertirnos, arrepentirnos, porque se acerca el reino de Dios. Signos de pertenencia a ese reino son la justicia, el amor a los hermanos, la pobreza, las persecuciones sufridas y otros que aparecen en los evangelios. De todo esto nos habla y nos recuerda Dios, porque nos está invitando a ir al reino de los cielos. Y para hacerlo tenemos que hacer todas estas cosas mencionadas. Pero lo más importante, el amor a los hermanos. Y los sufrimientos nos purificarán. ¿A quién le gusta sufrir? Es que es más bonito estar alegre, ¿verdad? Es más bonito cuando todo sale bien, cuando no hay problemas y dificultades. Pero para purificarnos, nos purificamos a través de las enfermedades que no nos gustan, ¿verdad?
A ninguno nos gusta estar enfermos, ni que los seres queridos de nosotros estén enfermos. Pero cuando eso sucede, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas, entreguémoselos a Dios. Está bien que lloremos. Unos somos más niños que otros, ¿verdad? En los momentos difíciles, y renegamos y lloramos y pataleamos, y podríamos compararlo como cuando a un niño no se le da lo que quiere, ¿verdad? De esa manera actúa. Muchas veces nosotros como seres humanos también le pataleamos a Dios, porque decimos, Él me lo está mandando ya suavecito, porque mira, ya no puedo más. Pero es cuando nosotros tenemos que recapacitar que al reino de los cielos no entra nada manchado, y tenemos que ser purificados. Y finalmente en el punto 7 dice que nos habla también de la religión, de la gran lucha entre el bien y el mal, de las virtudes teologales y cardinales, del comportamiento del hombre, de la felicidad matrimonial, de la buena convivencia entre los hombres, etc. Cada libro de la Biblia plantea un tema distinto, interesante y acuciador. ¿Qué es acuciador? Es apetitoso. Palabra más rara, ¿verdad? Pero dice la hermana Carla que fue escrito en España, ¿verdad? Y si lo que es escrito en México, yo no entiendo muchas cosas, igual para los de México, si es escrito en El Salvador, eso es lo diferente, ¿verdad? Pero dice, cada libro de la Biblia plantea un tema distinto, interesante y acuciador. Apetitoso, mire, eso está mejor, ¿verdad? Interesante. Vamos a decir 3 veces, acuciador. 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 ¿Qué quiere decir acuciador? Apetitoso, interesante, ¿verdad? Pues bien, pero no es un tema suelto o independiente de los demás. Es una rama que recibe su savia del tronco del árbol. ¿Y quién es ese tronco? Jesucristo, ¿verdad? Afirma el Vaticano II, los libros del Antiguo Testamento muestran todo el conocimiento de Dios y del hombre y del modo como Dios justo y misericordioso trata con los hombres. Estos libros, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, enseñan la pedagogía divina. Por eso, los cristianos deben escribirlos con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Y todo esto se encuentra en las Sagradas Escrituras. Dios nos habla a través de hombres para que nosotros podamos entender. Y es una gran lucha, dice, la que hay contra el bien y el mal, ¿verdad? Sabemos nosotros que abunda más el mal que el bien en todas partes. El camino, la vereda que lleva a Jesús, ¿es angosta o es ancha? Angosta. Y a pesar de que es angosta, hay piedras, hay espinas que tenemos que pasar. Y solo se logra con la gracia de Dios. Y el sendero del mundo es ancho, con luces, con música, con comida. Es atractivo, dice el hermano, ya lo vio, pero viene en el angosto, gloria a Dios. Este lugar debería de estar lleno de servidores que queremos aprender, pero la invitación fue amplia.
para todos. Y los que dijeron que sí, fueron ustedes. Gloria a Dios por ello, para que sigamos perseverando y orando por los demás. Y muchos de los servidores que a lo mejor se encuentran sirviendo también en otro lugar, porque a veces coincidimos con los eventos que tenemos con la iglesia. Y primero es nuestra iglesia y después es nuestro grupo. Y si ellos están interesados, tienen el libro o pueden conseguir el libro y pueden leer la clase. Es más, tienen que leer la clase porque les van a dar el examen, aunque no vinieron. Les va a tocar leer y hacer la tarea, como la tarea que nosotros trajimos de la clase pasada, ¿verdad? En resumen, la Biblia es un libro, el gran libro, que nos dice cómo todas las cosas creadas, materiales y espirituales, vienen de Dios, se sostienen gracias a su providencia amorosa y vuelven definitivamente a Él. De Él venimos y a Él vamos. ¿O quién se va a quedar? Hay muchos que están pensando allá afuera que se van a quedar porque ya ellos creen que son Dios y no creen en el Dios verdadero, pero ellos se creen con poder. Con un dolorcito de cabeza que tengamos ya no podemos ni pensar. Con un dobloncito de tobillo que nos demos y nos disloquemos el tobillo no podemos caminar. Así de frágiles somos. Y cuando todo está bien, nos sentimos los menos, los que todo lo podemos y los reyes, dice el hermano, porque él es el rey de la casa. Pero no sabe que la esposa es la corona. Ella es la reina. Qué bueno. Bueno, mis queridos hermanos, y en el punto C, que es el punto tercero de los primeros tres que estábamos hablando, ¿verdad? Estábamos hablando de que Dios nos habla en la Escritura, de las cosas que Dios nos habla, que es lo que acabamos de terminar con estos 7 puntos, y ahora vamos, ¿cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios en la Biblia? Dios nos habla a través de los hombres y expresa su mensaje en un lenguaje propio de los hombres para que podamos entenderlo, ¿verdad? Eso ya está bien claro. Primero Dios nos habla a través de los hombres, dice el autor de la carta de los Hebreos. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Y estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Como sabemos nosotros, Dios al principio le hablaba, ¿a quiénes dice? A los profetas, ¿verdad? Y ellos hablaban a nosotros, por medio de ellos Dios nos hablaba. Pero dice que Dios ahora también nos habla por medio de Jesucristo, ¿verdad? Que es el que nos va a dar, nos ha dado, nos ha venido a salvar. Segundo, expresado su mensaje en el lenguaje propio de los hombres para que puedan entenderlo. Es decir, Dios al hablar a la humanidad no emplea un lenguaje altisonante, rebuscado. No lo entenderíamos y por tanto su mensaje no surtiría ningún efecto. Emplea un lenguaje sencillo, popular, simple, de manera que hasta los menos cultos puedan captarlo. Por eso se sirve de las maneras de hablar, modismos, géneros literarios de los escritores y que las gentes usaban en el tiempo en que Dios les comunicó su palabra. Pero todos son dos temas que necesitan más amplitud y que estudiaremos en las siguientes lecciones, que son, ¿verdad?, como les decía, por medio de los hombres, que vamos a seguir estudiando en las próximas lecciones, y el lenguaje humano. Porque en la página 27, cabalito abajito del tema, del segundo tema,
nos dice que 3 principios encontraremos en este pasaje. Dios nos habla de la Escritura por medio de hombre y el lenguaje humano. Hoy solamente estudiamos que Dios nos habla en las Escrituras. En lo siguiente vamos a ir estudiando que nos habla por medio de hombre y el lenguaje humano. Entonces, mis queridos hermanos, estamos listos para comenzar nuestra jornada con el Señor, sabiendo que Él nos habla a través de su palabra por seres humanos como tú y como yo. Y con esto culminamos, a menos que alguien tenga una pregunta rapidita, porque ya estaba la hora para la oración, que si no la sabemos, los miembros que estamos formando la formación ahorita, les traemos la respuesta después. ¿Todo claro como el agua o como el café?